En Colombia, el viacrucis sigue siendo la crisis de la salud, luego de la dolorosa muerte de doña Cecilia Quintero, haciendo fila en un dispensario, en una droguería en la ciudad de Cúcuta. Hoy está de nuevo la atención en el mismo sitio, lo efímera de la vida. Por ahora ningún pronunciamiento de la nueva EPS. Dolorosísimo. Pero es una situación muy dolorosa, Ricardo. Es indignante. Hay videos primero de la señora conversando, pidiendo. Ella estaba pidiéndole medicamentos a su hijo que tiene una condición de discapacidad. Y después falleció en medio de la fila, quejándose porque la nueva EPS no le daba los medicamentos. Perdónenme, pero esto no es de ideología. Insisto, aquí hay que tener compasión. Este no es un tema de ideología, porque muchos enseguida saltan a meter el tema en... No, es que es compasión. Aquí no se puede ser indolente. Y con respeto lo digo, no fallamos todos, falló la nueva EPS, que desde hace 2 años maneja el gobierno nacional. ¿Qué pasa hoy en la droguería Cafam, donde ocurrió este doloroso hecho? Richard Quiñones, en Cúcuta. Ricardo, así es, tal como usted lo describe, ya abrió sus puertas a las 7 de la mañana, ingresó un alto número de personas. El lugar donde perdió la vida la señora Cecilia Quintero, de 70 años, que estaba buscando los pañales de su hijo, sigue estando de la misma forma como ayer empezó a atender, también a las 7 de la mañana. Al parecer nada ha cambiado, solo la muerte de una persona que estaba reclamando no solamente los pañales de su hijo, sino también medicamentos para ella, porque es paciente de renal, y su esposo también, que es otro paciente que necesita los medicamentos. Desde septiembre no ha tenido ningún tipo de respuesta, y ayer, después de esta entrevista que le ofreció a un medio de comunicación digital de la ciudad de Cúcuta, se evidencia que en cuestión de 3 minutos se desploma. Las personas en el sitio tratan de auxiliarla, se la sientan en una silla y posterior a esto nuevamente queda en el suelo, tratan de darle los primeros auxilios, sin embargo ya había perdido la vida. Duró 4 horas el cuerpo allí esperando hasta que se hizo el levantamiento a cadáver casi sobre las 12:01 del mediodía. La situación es muy compleja para muchos, porque hoy estuvimos hablando con algunos de los pacientes que estaban llegando al sitio y nos dicen que están entregando pañales. Hoy llegó un vehículo casualmente con más pañales para entregar a las personas que están esperando desde septiembre o desde diciembre, pero las personas que son hipertensas, las personas que son diabéticas y las personas que tienen otras enfermedades de alta complejidad no están siendo atendidas. Escuchemos un poco de esto último que logró decir la señora Cecilia Quintero antes de morir. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy 10 de la mañana en la Cafam de Caobos. Los medicamentos pendientes desde el año pasado. No solamente, entonces tenemos una señora aquí que está muy molesta, con justa justificación. Señora, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado, el 70% en silla de ruedas, que me lo dejaron los paracos en silla de ruedas. Y este joven, a él le ordenan pañales, le ordenan metadona, y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque ya estaba vencido y ellas mismas lo botaron. Ahora dicen que no le entregan. Escuchamos a la señora Cecilia Quintero. Mire, un dato especial, Ricardo y oyentes. El señor que hace la entrevista es Jorge Emilio González. También es un periodista digital de la ciudad de Cúcuta. ¿Y sabe por qué estaba en el sitio? También porque está reclamando medicamentos. No los está recibiendo. Es por eso que decidió empezar a grabar un poco la situación. Y es que ya el cuerpo de la señora Cecilia se encuentra en medicina legal, y por ahora yo quiero contarles también que la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de X, emitió también una información. Dice: estamos hablando de personas que dependen del sistema, que tenían la obligación de responder con oportunidad, humanidad y eficiencia. Hemos hecho seguimiento de los compromisos de la nueva PS en la mesa de trabajo que sostuvo hace un par de semanas. Sin embargo, los correctivos anunciados y las responsabilidades de dispensadores de medicamentos de su red no logran evitar que esta crisis se siga agravando. Esa es la situación y lo que ocurre en Cúcuta. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno en pleno, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, salen a través de redes sociales esta mañana a defender el decreto del Ministerio de Trabajo que ordena el traslado de más de 25 billones de pesos del ahorro pensional de fondos privados a Colpensiones. Marcela Peña.
Ricardo, empecemos por la defensa que hace el presidente Gustavo Petro, quien insiste en que la consecuencia de no aplicar la reforma pensional es que los fondos privados van a quebrar tarde o temprano por sí mismos. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dice que es una obviedad que si se trasladan los afiliados, detrás tienen que ir tanto sus aportes como los rendimientos, que hoy en conjunto suman más de 25 billones de pesos, esto según cálculos de Asofondos. El problema es que la ley aprobada que permitió el traslado de quienes están cerca de pensionarse desde los fondos privados a Colpensiones es explícita y tiene un parágrafo en ese artículo 76 que dice que los recursos solo llegan a Colpensiones en el momento en que se vaya a pagar la pensión. Para Asofondos, aquí lo que se facilita es que el gobierno tenga 25 billones de pesos más para gastarse en lo que quiera. 10 de la mañana, 21 minutos. Gracias, Marcela. Entre tanto, el plan Democracia para las elecciones del 8 de marzo es revisado a esta hora por los ministros del Interior, de Defensa y la Cúpula Militar, junto al procurador Gregorio Elhas y el registrador Hernán Penagos. ¿Ya hay conclusiones, Felipe García? No, señor, en instantes se darán las conclusiones de este primer cara a cara entre altos funcionarios del gobierno y los jefes de los entes de control. Recordemos, luego de este reciente choque entre el presidente Gustavo Petro y el procurador Gregorio Elhas, la reunión tiene lugar en el piso 25 de la sede de la Procuraduría aquí en Bogotá y está enfocada justamente en eso, en revisar los avances del plan Democracia de cara a las elecciones previstas para el próximo 8 de marzo. Estaremos atentos a lo que digan los funcionarios, los entes de control y también la cúpula militar. Y mucha atención que un juzgado de Bogotá confirmó la orden de captura contra César Manrique por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Actualmente este exfuncionario sigue prófugo de la justicia y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de Interpol. Jessica Gutiérrez. El juzgado 11 penal del circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras 7 personas vinculadas en esta investigación. Recordemos que Manrique es exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y también exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y está enfrentando cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de Interpol. Pues la medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el pasado 29 de julio del 2025 por el Juzgado 66 del Control de Garantías de Bogotá. En esta oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Pues con esta decisión, el juzgado 11 penal del circuito se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción de la UNGRD. Y vamos ahora al foro para la polarización, la conversación donde diferentes líderes de diferentes sectores se reúnen para hablar de cómo en medio de la polarización y las diferencias hay posibilidades de encontrarse a través de los acuerdos y el diálogo. Mateo Piñeros. El Lobodan es un foro en el cual participan líderes de diferentes sectores. Está la academia, también los empresarios, la Iglesia Católica, incluso algunos embajadores de diferentes países en Colombia. Aquí ya se dio el primer panel, que es ¿Quiénes somos? Narrativas del país desde lo cotidiano, y habló Raquel Bernal, la rectora de la Universidad de los Andes, quien hizo énfasis en que en este momento ellos ven que la gente sigue creyendo en la democracia, pero que se deben abrir más espacios para lograr estas conversaciones difíciles que el país requiere. La gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Entonces, digamos, estamos todos entretejidos al final. También lo que nos estuvo Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, a quien asegura que en el país hay algunas heridas que deben seguir sanando por medio de la conversación. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza
y de mantener viva la visión hacia adelante, que somos capaces de seguir. Diferentes líderes concuerdan en que hay conversaciones difíciles en el país, en que hay mucha polarización, pero que es el momento de buscar el norte, de buscar a dónde ir y sacar adelante las soluciones que necesitamos. 10 de la mañana, 26 minutos. Noticia importante: en las carreteras de Cundinamarca continúan los problemas de la movilidad en la vía Cajicá-Zipaquirá tras el volcamiento, recordemos, de un camión cisterna cargado con combustible. Nicolás Rodríguez. Pues ya se completan las 10 horas de este accidente. Recordemos que sucedió sobre la 1 de la mañana y lo que confirma la alcaldía de Cajicá es que al parecer se trató de un microsueño por parte del conductor al tomar la curva de la glorieta que queda al lado de la Universidad Militar en el campus de Cajicá. En este momento, Slobodan confirma la alcaldía municipal que ya está cerrada nuevamente la vía en ambos sentidos para seguir atendiendo la emergencia y esperan además la reacción inmediata de la concesión. Fabiola Jacome es la alcaldesa de Cajicá. Desde muy tempranas horas hemos estado esperando que Accenorte se comprometa a darle una solución a esta situación, pero no lo han hecho porque ellos dicen que debe ser la aseguradora del carro tanque la que debe darle una solución a esta situación y el tránsito está colapsado. De Cajicá hacia Zipaquirá no hay tránsito. De Zipaquirá hacia Cajicá se permite el tránsito muy lento, pero me acaban de informar, o se permitía muy lento, que lo han cerrado completamente. Slobodan, en este momento lo que también confirma la alcaldesa municipal es que el conductor de este camión cisterna contrató a una grúa para tratar de levantar el volcamiento, pero que las condiciones, o más bien este artefacto no está diseñado para quitar el camión sobre la vía. El trancón persiste y se espera que sobre la 1 de la tarde se levante completamente. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prográmense, tenemos Champions League, 12:45 del mediodía, Atalanta frente al Borussia Dortmund. A las 3 de la tarde, Real Madrid-Benfica. Benfica con Richard Ríos y sin Prestiani. No fue autorizado por UEFA la petición de jugar por parte del conjunto lusitano. Juventus Galatasaray con Davinson Sánchez y PSG Mónaco. En Argentina, por la Liga, a las 3 de la tarde, Gimnasia Rosario Central con Hamilton Campas. A las 5:30, Vélez Arfield con el arquero colombiano Álvaro Montero frente a Deportivo Riestra y Newell's se enfrentará a Estudiantes de Edwin Cetré. Y en nuestra liga, fecha 5-7 de la noche, Independiente Santa Fe recibirá al Atlético Nacional A. Y en el Sudamericano Sub-20 femenino, fecha clave, fecha 4 en Paraguay, por Ditu y Gol Caracol HD2, a las 4 en la tarde Ecuador-Brasil, a las 6 Venezuela-Colombia y a las 8 en la noche Argentina frente a Paraguay. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.